Lectura del texto Introducción al Narcisismo, obra de Sigmund Freud del año 1914. Vamos a hacer un recorte del texto y vamos a ver que el término narcisismo procede del año 1899, donde Paul Nax, para designar aquellos casos en los que los individuos toman como objeto sexual a su propio cuerpo y lo contempla con agrado. Lo acaricia y lo besa hasta llegar a una completa satisfacción. Llevado a este punto, el narcisismo constituye una perversión que ha acaparado toda la vida sexual del sujeto, cumpliéndose en ella todas las condiciones que nos han revelado el estudio general de las perversiones. Más adelante, Freud también rescata de Sadger en las homosexuales, haciéndonos por tanto sospechar que también en la evolución sexual regular individuo se dan ciertas localizaciones narcisistas de la libido. Y más adelante Freud nos dice que, en este sentido, el narcisismo no sería ya una perversión, sino el complemento divinoso del egoísmo del instinto de conservación. Egoísmo que atribuimos justificadamente en cierta medida a todo ser vivo. La idea de un narcisismo primario normal acabó de imponérsenos en la tentativa de aplicar las hipótesis de la teoría de la libido a la explicación de las demencias precoces, de Kraepelin, o esquizofrenia, de Bleuler. Estos enfermos, a los que yo he propuesto calificar de parafrénicos, muestran dos características principales: el delirio de grandeza y la falta de todo interés por el mundo exterior, ya sean personas o cosas. Esta última circunstancia los sustrae totalmente al influjo del psicoanálisis, que nada puede hacer así en su auxilio. Es lo que decía Freud, que es inanalizable las psicosis. También el histérico, el neurótico obsesivo pierden su relación con la realidad y, sin embargo, el análisis nos demuestra que no hay roto su relación erótica con las personas y las cosas. La conservan en su fantasía. Esto es, han sustituido los objetos reales por otros imaginarios, o los han mezclado con ellos y, por otro lado, han renunciado a realizar los actos motores necesarios para la consecuencia de sus fines en tales objetos. Solo a este estado podemos denominar con propiedad introversión de la libido, concepto usado indiscriminadamente por Jung. El parafrénico se conduce muy diferente. Parece haber retirado realmente su libido de las personas y las cosas del mundo exterior, sin haberlo sustituido por otras en su fantasía. Cuando en algún caso hallamos tal sustitución, es siempre de carácter secundario y corresponde a una tentativa de curación, que quiere volver a llevar la libido al objeto. La megalomanía, característica de estos estados, nos indica la respuesta, pues se ha constituido seguramente a costa de la libido de objeto. La libido sustraída al mundo exterior ha sido apartada al yo, surgiendo así un estado al que no podemos dar el nombre de narcisismo. Más adelante Freud nos dice que la vida anímica infantil primitiva muestra en efecto ciertos rasgos que, si se presentaran aislados, habrían de ser atribuidos a la megalomanía. Una hiperestimación del poder de sus deseos y sus actos mentales, la omnipotencia de las ideas, una fe en las fuerzas mágicas de las palabras y una técnica contra el mundo exterior. Nos formamos así la idea de una carga divinosa primitiva del yo, de la cual parte de ella se destina a cargar los objetos, pero que en el fondo continúa subsistente como tal, viniendo a ser con respecto a las cargas de los objetos, lo que el cuerpo de un protozoo con relación a los pseudópodos de él destacados. Más adelante Freud nos dice que la existencia de una oposición entre libido de yo y libido objetal, cuando mayor es la primera, tanto más pobre es la segunda. La libido objetal nos parece alcanzar su máximo desarrollo en el amor, el cual se nos presenta como la disolución de la propia personalidad en favor de la carga de objeto, y tiene su antítesis en la fantasía paranoica o autopercepción del fin del mundo. Por último, y con respecto a la diferenciación de las energías psíquicas, concluimos que en un principio se encuentran estrechamente unidas, sin que nuestro análisis pueda aún diferenciarlas, y que solo la carga del objeto hace posible distinguir una energía sexual y la libido de una energía de los instintos del yo. Ahora, ¿qué relación puede existir entre el narcisismo del que ahora tratamos y el autoerotismo que hemos descrito como un estado primario de la libido? Segundo, si atribuimos al yo una carga primaria de libido, ¿para qué precisamente diferenciar un libido sexual de una energía no sexual de los instintos del yo?
Y Freud se responde. Con respecto a la primera pregunta, haremos ya observar que la hipótesis de que en el individuo no existe desde un principio una unidad comparable al yo es absolutamente necesario. El yo tiene que ser desarrollado. En cambio, los instintos autoeróticos son primordiales. Para constituir el narcisismo ha de venir a agregarse al autoerotismo algún otro elemento, un nuevo acto psíquico. El valor de los conceptos de libido de yo y libido objetal reside principalmente en que proceden de la elaboración de los caracteres íntimos de los procesos neuróticos y psicóticos. La división de la libido en una libido propia del yo y otra que se inviste en los objetos es la prolongación inevitable de una primera hipótesis que divide los instintos en instintos del yo e instintos sexuales. Más adelante Freud nos dice, en favor de la hipótesis de una diferenciación primitiva de instintos sexuales e instintos del yo, testimonian diversas circunstancias además de su utilidad en el análisis de las neurosis de transferencia. Pero nuestra diferenciación corresponde en primer lugar a la división corriente de los dos instintos en dos categorías fundamentales, hambre y amor. En segundo lugar, se apoya en determinadas circunstancias biológicas. El individuo vive realmente una doble existencia, como fin en sí mismo y como eslabón de un encadenamiento al cual sirve independientemente de su voluntad, sino contra ella. Avanzando más en el texto, Freud, vamos a dejar el tema de la discusión sobre Jung, y dice, una observación más detenida nos muestra que también retira de sus objetos eróticos el interés libidinoso, cesando así de amar mientras sufre. La vulgaridad de este hecho no debe impedirnos dar una expresión en los términos de la teoría de la libido. Diremos pues que el enfermo retrae a su yo sus cargas de libido para destacarlas de nuevo hacia la curación. La libido y el interés del yo tiene aquí un destino muy común y vuelve a hacerse indiferenciable. Esta desaparición de toda disposición amorosa, por intensa que sea, ante un dolor físico y su repentina sustitución por la más completa indiferencia. Análogamente a la enfermedad, el sueño significa también una retracción narcisista de las posiciones de la libido a la propia persona, o más exactamente sobre el deseo único y exclusivo de dormir. Otra, la hipocondría se manifiesta como la enfermedad orgánica en sensaciones somáticas penosas o dolorosas y coincide también con ella en cuanto a la distribución de la libido. El hipocondriaco retrae su interés y su libido con especial claridad, esta última de los objetos del mundo exterior, y los concentra ambos sobre el órgano que le preocupa. Entre la hipocondría y la enfermedad orgánica observamos, sin embargo, una diferencia. En la enfermedad, las sensaciones dolorosas tienen su fundamento en alteraciones comprobables y en la hipocondría no. Por otro lado, nos dice Freud más adelante, no nos parecería exagerado afirmar que a todas las demás neurosis se mezcla también algo de hipocondría. Donde mejor se ve esta inmixción es en la neurosis de angustia, con su superestructura de histeria. Ahora bien, en el aparato genital externo en estado de excitación tenemos el prototipo de un órgano que se manifiesta dolorosamente sensible y presta cierta alteración sin que haya enfermo, en el sentido corriente de la palabra. No está enfermo y sin embargo aparece hinchado, congestionado, húmedo y constituye la sede de múltiples sensaciones. Si ahora damos el nombre de erogeneidad a la facultad de una parte del cuerpo y de enviar a la vida anímica estímulos sexualmente excitantes, y recordamos que la teoría sexual nos ha acostumbrado a hacer ya hace mucho tiempo a la idea de que ciertas otras partes del cuerpo, las zonas erógenas, pueden representar a los genitales y comportarse como ellos, podremos ya aventurarnos a dar un paso más y decidirnos a considerar la erogeneidad como una cualidad general de todos los órganos, pudiendo hablar entonces de la intensificación o la disminución de la misma en una determinada parte del cuerpo. Paralelamente a cada una de estas alteraciones de la erogeneidad de los órganos, podría tener efecto una alteración de la carga de la libido en el yo. Tales serían pues los factores básicos de la hipocondría, susceptibles de ejercer sobre la distribución de la libido la misma influencia que la enfermedad material de los órganos. Más adelante Freud sigue, la angustia hipocondríaca sería la contrapartida en la libido de yo de la angustia neurótica.
Además, una vez familiarizados con la idea de enlazar el mecanismo de la adquisición de la enfermedad y de la producción de síntomas en la neurosis de transferencia, el paso de la introversión a la regresión a un estancamiento de la libido objetal, podemos aproximarnos también a la de un estancamiento de la libido del yo y relacionarlo con los fenómenos de la hipocondría y de la parafrenia. Es decir, la subestimación de una u otra libido produce un estancamiento en una libido, en la de yo o en la de objeto. Freud sigue, naturalmente nuestro deseo de saber nos planteará la interrogación de por qué tal estancamiento de la libido en el yo ha de ser sentido como displacentero. De momento quisiera limitarme a indicar que el displacer es la expresión de un incremento de la tensión, siendo por tanto una cantidad del suceder material la que ahí, como en otros lados, se transforma en la cualidad psíquica del displacer. El desarrollo de displacer no dependerá, sin embargo, de la magnitud absoluta de aquel proceso material, sino más bien de cierta función específica de esa magnitud absoluta. Desde este punto podemos ya aproximarnos a la cuestión de por qué la vida anímica se ve forzada a traspasar las fronteras del narcisismo e investir de libido objetales exteriores. Un intenso egoísmo protege contra la enfermedad, pero al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no enfermar y enfermamos en cuanto una frustración nos impide amar. Es decir, es necesario un equilibrio entre ambas libidos. La diferencia surge después cuando la orientación de la libido hacia los objetos irreales, en la introversión, llega a provocar un estancamiento de la libido. La megalomanía permite en las parafrenias una análoga elaboración interna de la libido retraída al yo. Y quizás solo cuando esta elaboración fracasa es cuando se hace patógeno el estancamiento de la libido en el yo y provoca el proceso de curación que se nos impone como enfermedad. Continúa Freud. Intentaré penetrar ahora algunos pasos en los mecanismos de la parafrenia, reuniendo aquellas observaciones que me parecen alcanzar ya alguna importancia. La diferencia entre estas afecciones y la neurosis de transferencia reside para mí en la circunstancia de que la libido, libertada por la frustración, no permanece ligada a objetos en la fantasía, sino que se retrae al yo. La megalomanía corresponde entonces al dominio psíquico de esta libido, aumentada, y es la contraparte de la introversión sobre las fantasías en las neurosis de transferencia. Correlativamente al fracaso de esta función psíquica correspondería la hipocondría de la parafrenia, homóloga a la angustia de la neurosis de transferencia. Sabemos ya que esta angustia puede ser vencida por una prosecución de la elaboración psíquica, o sea, por conversión, por formación reactiva o por la constitución de un dispositivo protector, las fobias. Esta es la posición que toman las parafrenias en la tentativa de restitución, proceso al que debemos los fenómenos patológicos manifiestos. Podríamos distinguir en su cuadro tres grupos de fenómenos: los que quedan en un estado de normalidad o de neurosis, fenómenos residuales; los de procesos patológicos, el desligamiento de la libido de sus objetos; la megalomanía, la perturbación afectiva, la hipocondría y todo tipo de regresión. Y en tercero, los de restitución, que ligan nuevamente la libido a los objetos, bien a la manera de una histeria, demencia precoz o parafrenia propiamente dicha, bien a la de una neurosis obsesiva, paranoia. Esta nueva carga de libido seduce desde un nivel diferente y bajo distintas condiciones que la primera. Continúa Freud, y esto es importante. La vida erótica humana, con sus diversas variantes en el hombre y la mujer, constituye el tercer acceso al estudio del narcisismo. Del mismo modo que la libido de objeto incluyó al principio nuestra observación al libido del yo tampoco hasta llegar a la elección de objeto del lactante y del niño mayor, hemos advertido que el mismo toma sus objetos sexuales de sus experiencias de satisfacción. Las primeras satisfacciones sexuales autoeróticas son vividas en relación con funciones vitales destinadas a la conservación. Los instintos sexuales se apoyan al principio en la satisfacción de los instintos del yo, y solo ulteriormente se hacen independientes de estos últimos. Pero esta relación se muestra también en el hecho de que las personas a las que ha estado encomendada la alimentación, el cuidado y la protección del niño son sus primeros objetos sexuales, o sea, en primer lugar la madre o sus subrogados. Junto a este tipo de la elección de objeto, al que podemos dar el nombre de tipo de apoyo anaclítica, la investigación psicoanalítica nos ha descubierto un segundo tipo que ni siquiera sospechábamos.
Hemos comprobado que muchas personas, y especialmente aquellas en las cuales el desarrollo de la libido ha sufrido alguna perturbación, por ejemplo los perversos y los homosexuales, no eligen su ulterior objeto erótico conforme a la imagen de la madre, sino conformes a la de su propia persona. Demuestran buscarse a sí mismos como objetos eróticos, realizando así su elección de objeto conforme a un tipo que podemos llamar narcisista. Entonces, dice Freud, el individuo encuentra abiertos ante sí dos caminos distintos para la elección de objetos, pudiendo preferir uno o uno de los dos. El individuo tiene dos objetos sexuales primitivos, él mismo y la mujer nutricia, y presuponemos así que el narcisismo primario de todo ser humano eventualmente se manifestará luego de manera destacada en su elección de objeto. El amor completo al objeto conforme al tipo de apoyo es característico del hombre. Muestra aquella singular hiperestimación sexual cuyo origen está quizás en el narcisismo primitivo del niño y corresponde por tanto a una transferencia al mismo sobre el objeto sexual. Esta hiperestimación sexual permite la génesis del estado de enamoramiento, tan peculiar y que tanto recuerda a la compulsión neurótica, estado que podemos referir en consecuencia a un empobrecimiento del libido del yo en favor del objeto. La evolución muestra muy distinto curso en el tipo de mujer más corriente y probablemente más puro y auténtico. En este tipo de mujer parece surgir con la pubertad y por el desarrollo de los órganos sexuales femeninos latentes, hasta entonces una intensificación del narcisismo primitivo, que resulta desfavorable a la estructuración de un amor objetal regular y acompañado de hiperestimación sexual. Está haciendo la diferencia entre el narcisismo entre el hombre y la mujer. Sobre todo, en las mujeres bellas nace una complacencia del sujeto por sí misma, que la compensa las restricciones impuestas por la sociedad a su elección de objeto. Tales mujeres solo se aman en realidad a sí mismas y con la misma intensidad con que el hombre las ama. No necesitan amar sino ser amadas y aceptan al hombre que llena esta condición. Resulta en efecto fácilmente visible que el narcisismo de una persona ejerce gran atractivo sobre aquellas otras que han renunciado plenamente al suyo y se cuenta protegiendo el amor de objeto, sería en el caso de los hombres. Pero el extraordinario atractivo de la mujer narcisista tiene también su reverso. Gran parte de la insatisfacción del hombre enamorado, sus dudas sobre el amor de la mujer y sus lamentaciones sobre el cinismo de su carácter, tienen sus raíces en esta incongruencia de los tipos de elección de objeto. Más adelante Freud continúa. Pero además estoy dispuesta a reconocer que existen muchas mujeres que aman conforme al tipo masculino y desarrollan también la hiperestimación sexual correspondiente. También para las mujeres narcisistas y que han permanecido frías para con el hombre, existe un camino que las lleva al amor objetal con toda su plenitud. En el hijo al que dan la vida se les presenta una parte de su propio cuerpo, como un objeto exterior del que pueden consagrar un pleno amor objetal sin abandonar por ello su narcisismo. Por último, hay todavía otras mujeres que no necesitan esperar a tener un hijo para pasar del narcisismo secundario al amor objetal. Se han sentido masculinas antes de la pubertad y han seguido en su desarrollo una parte de la trayectoria masculina, y cuando esta aspiración a la masculinidad queda rota por la madurez femenina, conservan la facultad de aspirar a un ideal masculino, que en realidad no es más que la constitución de la criatura masculina que ellas mismas fueron. Para cerrar esta observación, con una breve revisión de los caminos de la elección de objeto, se puede decir, se ama, conforme al tipo narcisista, que sería primero lo que uno es, o sea, a sí mismo, o lo que uno fue, o lo que uno quisiera ser, o a la persona que fue una parte de uno mismo. Y conforme al tipo de apoyo anaclítico, se ama a la mujer nutricia o al padre protector. Continúa más adelante Freud. El narcisismo primario del niño por nosotros supuesto, que contiene una de las premisas de nuestra teoría de la libido, es más difícil de aprender por medio de la observación directa que comprobar por deducción, desde otros puntos. Considerando la actitud de los padres cariñosos con respecto a sus hijos, hemos de ver en ella una reviviscencia y una reproducción del propio narcisismo, abandonado mucho tiempo atrás. La hiperestimación, que ya hemos estudiado como estigma narcisista en la elección de objeto, domina, como es sabido, esta relación afectiva. Se atribuye al niño todas las perfecciones.
su majestad el bebé, diría Freud. La enfermedad, la muerte, la renuncia al placer y la limitación de la propia voluntad han de desaparecer para él y las leyes de la naturaleza, así como las de la sociedad, deberán detenerse ante su persona. Habría de ser de nuevo el centro y el nódulo de la creación. Deberá realizar los deseos incumplidos de sus progenitores y llegar a ser un gran hombre, un héroe en lugar de sus padres, o si es mujer, a casarse con un príncipe para tardía compensación de su madre. El punto más espinoso del sistema narcisista, la inmortalidad del yo, tan duramente negada por la realidad, conquista su afirmación refugiándose en el niño. El amor parental tan conmovedor y tan infantil en el fondo no es más que una resurrección del narcisismo de los padres que revela evidentemente su antigua naturaleza, en esta su transformación en amor objetal. Continúa Freud en el apartado 3. Por ahora, podemos desglosar este conjunto de uno de sus elementos más importantes, el complejo de castración, miedo a la pérdida del pene en el niño y envidia del pene en la niña. Examinarlo en relación con la temprana intimidación sexual, la investigación psicoanalítica que nos permite en general proseguir los destinos de los instintos libidinosos cuando estos, aislados de los instintos yo, se encuentran en oposición a ellos, nos facilita en este sector ciertas deducciones sobre una época y una situación psíquica en las cuales ambas clases de instintos actúan en un mismo sentido e inseparablemente mezclados como intereses narcisistas. La observación del adulto normal nos muestra muy mitigada su antigua megalomanía y muy desvanecidos los caracteres infantiles de los cuales dedujimos su narcisismo infantil. Hemos dicho que la represión parte del yo, pero aún podemos precisar más diciendo que parte de la propia autoestimación del yo, aquellos mismos impulsos, sucesos, deseos e impresiones que un individuo determinado tolera en sí o por lo menos elabora conscientemente, son rechazados por otros con indignación, incluso ahogados antes que puedan llegar a la conciencia. Podemos decir que uno de estos sujetos ha construido en sí un ideal, con el cual compara su yo actual, mientras que el otro carece de semejante formación de ideal. La formación de un ideal sería por parte del yo la condición de la represión. Estamos hablando de pasar del yo ideal al ideal de yo. A este yo ideal se consagra el amor de sí mismo, de que en la niñez era objeto del yo real. El narcisismo aparece desplazado sobre este nuevo yo ideal, adornado como el infantil con todas las perfecciones. Como siempre, en el terreno de la libido, el hombre se demuestra aquí, una vez más, incapaz de renunciar a una satisfacción ya gozada alguna vez. No quiere renunciar a la perfección de su niñez, ya que no pudo mantenerla ante las enseñanzas recibidas durante su desarrollo y ante el despertar de su propio juicio. Intenta conquistarla de nuevo bajo la forma del ideal del yo. Aquello que proyecta ante sí como su ideal es la sustitución del perdido narcisismo en su niñez, en el cual él era el mismo su propio ideal. Examinemos ahora las relaciones de esta formación de un ideal con la sublimación. La sublimación es un proceso que se relaciona con la libido objetal y consiste en que el instinto se orienta sobre un fin diferente y más alejado de la satisfacción sexual. Lo más importante de él es el apartamiento de lo sexual. La idealización puede producirse tanto en el terreno de la libido de yo como en el de la libido objetal. Así, la hiperestimación sexual de objeto es una idealización del mismo. Por consiguiente, en cuanto la sublimación describe algo que sucede con el instinto y la idealización algo que sucede con el objeto, se trata entonces de dos conceptos totalmente diferentes. La formación de un ideal de yo es confundido erróneamente a veces con la sublimación de los instintos. El que un individuo haya trocado su narcisismo por la veneración de un ideal del yo no implica que haya conseguido la sublimación de sus instintos libidinosos. El ideal del yo exige, por cierto, esta sublimación, pero no puede imponerla. La sublimación continúa siendo un proceso distinto, cuyo estímulo puede partir del ideal, pero cuya ejecución permanece totalmente independiente de tal estímulo. La relación de la formación de ideal y la sublimación respecto a la causa de la neurosis es también muy distinta. La producción de ideal eleva, como ya hemos dicho, las exigencias del yo y favorece más que nada la represión. En cambio, la sublimación representa un medio de cumplir tales exigencias sin recurrir a la represión.
No sería de extrañar que encontrásemos una instancia psíquica especial encargada de velar por la satisfacción narcisista procedente del ideal del yo y que en cumplimiento de su función vigile de continuo el yo actual y lo compare con el ideal. El reconocimiento de esta instancia nos facilita la comprensión del llamado delirio de autorreferencia o más exactamente de ser observado, tan manifiesto en la sintomatología de las enfermedades paranoicas y que quizás puede presentarse también como perturbación aislada o incluida en una neurosis de transferencia. Los enfermos se lamentan entonces de que todos sus pensamientos son descubiertos por los demás y observados y espiados todos sus actos. En todos nosotros y dentro de la vida normal existe realmente tal poder que observa, advierte y critica todas nuestras intenciones. El delirio de ser observado representa este poder en forma regresiva, descubriendo con ello su génesis y el motivo por el cual el enfermo se rebela contra él. El estímulo para la formación del ideal del yo y cuya vigilancia está encomendada a la conciencia, tuvo su punto de partido en las influencias críticas ejercidas de viva voz por los padres, a los cuales se agregan luego los educadores, los profesores, por último toda la multitud innumerable de las personas del medio social correspondiente. De todos modos, son atraídas a la formación del ideal narcisista del yo grandes magnitudes de libido esencialmente homosexuales. Encuentran en la conservación del mismo una derivación y una satisfacción. La institución de la conciencia fue primero una encarnación de la crítica parental y luego de la crítica de la sociedad, un proceso como el que se repite la génesis de una tendencia a la represión, provocado por una prohibición o un obstáculo exterior. Y avanzamos más en el texto para concluir, porque se está haciendo demasiado largo. El que ama pierde, por decirlo así, una parte de su narcisismo y solo puede conversarla siendo amado. Las relaciones de la autoestimación con el erotismo, con las cargas libidinosas de objeto, pueden encerrarse en las siguientes fórmulas. Deben distinguirse dos cosas, según que las cargas de libido sean egosintónicas o hayan sufrido, por lo contrario, una represión. En el primer caso, dado un empleo de la libido aceptado por el yo, el amor es estimado como otra cualidad, cualquier actividad del yo. El amor en sí, como anhelo y como privación, disminuye la autoestimación, mientras que ser amado corresponde o correspondido, habiendo vuelto al amor a sí mismo, la posesión del objeto amado la intensifica de nuevo. Dada una represión de la libido, la carga libidinosa es sentida como un grave vaciamiento del yo. La satisfacción del amor se hace imposible, y el nuevo enriquecimiento del yo solo puede tener efecto retrayendo de los objetos la libido que le invistió. La vuelta de la libido objetal al yo y su transformación en narcisismo representan como si fuera de nuevo un amor dichoso, y por el otro lado es también efectivo, que un amor dichoso real corresponde a la condición primaria donde la libido objetal y la libido del yo no pueden diferenciarse. Una parte de la autoestima es primaria, el residuo del narcisismo infantil, otra procede de la omnipotencia confirmada por la experiencia del cumplimiento del ideal, y una tercera de la satisfacción de la libido objetal. Para concluir, el ideal de yo ha conseguido la satisfacción de la libido en los objetos bajo condiciones muy difíciles, renunciando a una parte de la misma, considerada rechazada por su censor. En aquellos casos en los que no ha llegado a desarrollarse tal ideal, la tendencia sexual de que se trata de entrar a formar parte de la personalidad del sujeto en forma de perversión. El ser humano cifra su felicidad en volver a ser su propio ideal una vez más como lo era en su infancia, tanto con respecto a sus tendencias sexuales como a otras tendencias. El enamoramiento consiste en una influencia de la libido del yo al objeto. Tiene el poder de levantar las represiones y volver a instituir las perversiones. Exalta el objeto sexual a la categoría de ideal sexual, dado que tiene afecto, según el tipo de elección de objeto, por apoyo y sobre la base de la realización de condiciones eróticas infantiles. Podemos decir todo lo que cumple estas condiciones eróticas es idealizado. El ideal sexual puede entrar en una interesante relación auxiliar con el ideal de yo. Cuando la satisfacción narcisista tropieza con obstáculos reales, puede ser utilizado el ideal sexual como satisfacción sustitutiva. Se ama entonces conforme al tipo de elección de objeto narcisista. Se ama aquello que hemos sido y hemos dejado de ser, o aquello que posee perfecciones de que carecemos. La fórmula correspondiente sería: es amado aquello que posee la perfección que le falta al yo para llegar al ideal. Este caso complementario entraña una importancia especial para el neurótico, en el cual ha quedado empobrecido el yo por las excesivas cargas de objeto, incapacitado para alcanzar su ideal.
El sujeto intentará entonces retomar al narcisismo, eligiendo conforme al tipo narcisista un ideal sexual que posee las perfecciones que él no puede alcanzar. Esta sería la curación por el amor que el sujeto prefiere en general en la analítica.